Bueno, pues aquí estamos ya con Ángeles Molina, un martes más en Salud Ecológica. ¿Qué tal, Ángeles? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos, muy bien. Bueno, ¿cómo te ha ido la semana? Bien, bien. Uf, ya se nota el calorcito, ¿eh? Ya se nota mucho el calor, efectivamente. Hoy Sí, vamos a hablar del calor, nunca mejor dicho, porque estamos teniendo ya, pues eso, esas temperaturas muy altas ujú. de estas fechas. Aunque hay sitios todavía que, bueno, pues están todavía con los chubascos y con las temperaturas fresquitas, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que el otro día tuvimos un día así que sorprendentemente nos llovió, pero madre mía, ayer unas temperaturas tremendas con un calor de sofocante, con aire de poniente, aire caliente, 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 que parece casi esto el Sahara. Demasiado nos estamos Demasiado calor. acostumbrando a lo bueno o nos estamos acostumbrando porque no hacía demasiado calor, pero ahora viene todo de golpe. Además, según los meteorólogos, dicen que no va a ser un verano tan caluroso como otros. Sí, pues está claro que está cambiando el clima y que habrá que hacer algo porque Hay que hacer algo, sí o miras sí. por Alicante y está todo que parece un desierto. La verdad que parece, vamos, no sé, estamos en otro planeta casi. Estamos en Marte, ¿no? Sí, Estamos en Marte. poco a poco se está convirtiendo en un desierto, es una pena, pero bueno. Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de los golpes de calor y de lo que nos puede afectar, sobre todo en estas fechas, en esta temporada estival de vacaciones, porque nos puede afectar y además muy mucho cuando nos vamos de vacaciones, sobre todo y pasamos horas dentro del coche, viajando en Ujú. autobús, bueno, aunque se está fresquito también en autobús y en coche, pero bueno, cuando bajas, cuando subes, también es verdad que Sí, ese los cambio de cambios esos de temperaturas temperatura. no Ujú. son nada buenos, ¿no? Y puede venir ese golpe de calor, además de muchas horas a lo mejor en la playa, que tampoco es nada bueno, ¿verdad? Sí, la verdad es que en estas fechas y sobre todo también los momentos en los que hay olas de calor, pues hay mucha gente que realmente en estos momentos pues a veces no se da cuenta y acaba teniendo un golpe de calor y luego hay bastante gente que es muy vulnerable y que en estos momentos pues puede tener golpes de calor y no darse cuenta, ¿no? O sea que son momentos que en los que es más frecuente tener golpe de calor y sobre todo por eso también, por lo que estás diciendo, porque a lo mejor entras en el coche, al principio tienes muchísimo calor, luego pones el aire fuerte, luego a lo mejor vuelves a salir y sobre todo a ciertas horas y hay un cambio de temperatura y un contraste bastante importante que al cuerpo a veces no le da tiempo a aclimatarse, ¿no? Que tampoco es bueno poner el aire acondicionado a toda pastilla, ¿no? Sí, pero Pero es que hay gente que lógicamente pues si a lo mejor vienes de mediodía y te metes en el coche y dices que es que el coche es un horno, a lo mejor está a 50 grados el coche. es Así tienes demasiado, que es sobrevivir. demasiado. Porque además está el sol, con lo cual cuando te subes Tremendo. es sofocante. Bueno, ¿quién padece los golpes de calor? Sobre todo los niños, las personas adultas. ¿Quién son los más propensos, verdad, Ángeles? Pues Todo no, eso nos lo vas a contar sí, en el programa de hoy de Salud Ecológica. sí, normalmente los más vulnerables suelen ser niños, que porque su sistema, digamos, de refrigeración no está todavía completamente, digamos, desarrollado. Y luego, pues personas mayores, sobre todo a partir de 65, que ya, pues a veces incluso algunos de ellos tienen alguna enfermedad, pues suelen ser las personas más vulnerables, en los que el sistema de refrigeración o de aclimatación, pues no, lo que es controlar la temperatura, el cuerpo no lo controla tan bien y entonces pues pueden tener más estos problemas, ¿no? Luego es verdad que luego también hay gente que a lo mejor no tiene, que es una persona de una edad media y que, pero que hace ejercicio o esfuerzos o un trabajo unas horas de mucho sol y ahí también por el esfuerzo, digamos, y a esa solanera pues también puede tener un golpe de calor, pero vamos, normalmente la población, digamos, vulnerable en sí es la de esos dos extremos de edad, pero luego si estás trabajando o si tienes hasta haciendo ejercicio o esfuerzo a esas horas, a horas de muchísimo calor o en un sitio donde hay mucho calor húmedo, pues también puedes tener un golpe de calor. ¿Cuándo sabemos? ¿Cuándo nos damos cuenta que padecemos un golpe de calor, Ángeles? Pues la verdad es que hay veces que, de hecho, sobre todo cuando todos los años hay una ola de calor y hay gente que al final incluso hay, a veces hay hasta muertos, ¿no? Porque no es tan fácil sentir los síntomas, o sea, realmente reconocer que esto que me está pasando es un golpe de calor, ¿no? Los síntomas a veces empiezan pues eso, porque empiezas a tener náuseas, mucho calor, empiezas a tener pues eso, la piel está muy caliente, pero a veces incluso un poquito también húmeda, caliente y húmeda, pero sobre todo es mucho calor e incluso sensación de fiebre muy alta, ¿no? Incluso a la persona le pones el termómetro y tiene una temperatura bastante elevada. Y luego eso, náuseas, vómitos, incluso temblores, la persona además incluso desvaría, o sea, hablas con ella y te das cuenta que no está bien, o sea, que parece que la cabeza se le ha ido un poco, ¿no? Y luego también palpitaciones en la cabeza, dolor de cabeza, sensación de que la cabeza está muy caliente, ¿vale? Más o menos esos son los mayores síntomas, ¿no? Sensación, sobre todo de que
la persona está muy de ahogo, de mareo. Sí, de ahogo, mareo y sensación de desvariar, ¿no? Bueno, está claro que cuando nos pase algo así, lógicamente lo primero que debemos de hacer, ¿qué es? Por ejemplo, si estamos en la playa o sentimos de que estamos ahora mismo, pues eso, padeciendo ese golpe de calor, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues lo primero es irse a la sombra, eso está claro, porque si estamos expuestos a en una zona, pues eso, que hay mucho sol, pues como en la playa, pues lógicamente hay que irse a una zona más fría. Lo ideal sería, pues eso, si estás en la playa, pues intentar caliente, pues irte a una zona más sombría, e incluso muchas veces en la playa pues tienes el puesto de la Cruz Roja y inmediatamente lo que van a hacer es atenderte poniéndote paños de agua fría, incluso poniéndote agua fría y para bajar la temperatura, ¿no? Y controlar y luego intentar hidratarse bastante, porque el problema es que ahí también se suele producir una deshidratación importante. Entonces empezar a hidratar a la persona bebiendo líquidos y aplicándole bastante frío y incluso agua en las zonas típicas como la cabeza, las axilas, las ingles, ¿vale? Para que la temperatura baje del cuerpo. Eso sería, digamos, lo urgentísimo. Y beber agua. Intentar ir bebiendo agua a sorbitos, poquito a poco, para no tampoco vomitar, pero ir haciendo, o incluso un suero, si seguramente si es un puesto de socorro, pues a lo mejor te puede dar incluso un suero, pero por lo menos beber agua, ¿no? Bueno, y además de beber agua, es importante beber, por ejemplo, agua fría, o no es bueno porque tenemos una temperatura en el cuerpo muy elevada, con lo cual el agua fría a lo mejor puede perjudicarnos, pregunto. Pues hombre, yo creo que ahí, si es un sorbito de agua fría que te la vas tragando a poquitos, a lo mejor pues te puede ir ayudando, pero no beberte un vaso de agua fría de golpe, eso está claro. Pero sí beber pequeños tragos, mantenerlo en la boca y para que el cuerpo vaya aclimatándose poco a poco y vaya bajando la temperatura. Bueno, pues son los consejos, como siempre, de Ángeles Molina en Salud Ecológica. Y Ángeles, bueno, antes decíamos, lo pueden padecer los niños, la gente mayor, pero también nos puede pasar a Sí, nos nosotros. puede pasar a cualquiera y como digo, pues eso, cualquier persona que esté trabajando o que a lo mejor pues de repente pues estaba en una zona muy fresquita y de repente se va a una zona donde hay mucho calor y está expuesto mucho rato en una zona de mucho calor y además de mucha humedad, calor húmedo, sobre todo aquí en las zonas de costa que hay bastante calor húmedo, pues te puede pasar bastante. E incluso pues hay veces que te vas de viaje y hay gente que se va pues a una zona tropical y tal, que donde la humedad es brutal en comparación con la nuestra, ¿no? Y entonces aquí ahí te puede pasar más todavía porque no estamos acostumbrados a esa exposición de a lo mejor 40 grados y con una humedad relativa a lo mejor de un 80%. Entonces ahí puede pasarte, ¿no? Que es como la sensación de estar dentro de un invernadero. La gente que trabaja en invernaderos, cuando al principio no está acostumbrado a trabajar en un invernadero, al principio les pasa mucho, que tienen golpes de calor y les da el soponcio, ¿no? Pero porque no estamos acostumbrados y hay que ir aclimatándose poco a poco a un clima, por ejemplo, de este tipo así más tropical o pues eso. La gente también que incluso viene aquí, cuando nosotros vamos a una zona más seca, es verdad que a nosotros nos cuesta, que estamos acostumbrados a bastante humedad, aunque no tanto como por ejemplo una zona tropical, estamos acostumbrados a un calor un poquito húmedo, pero hay zonas, pues tú te vas a La Mancha y yo no aguanto ese calor seco, para mí es sofocante a más no poder, ¿no? Bueno, pues a ellos les pasa que el calor cuando vienen aquí, a pesar de que a lo mejor es un calor menos caluroso porque no hay tanta temperatura, sin embargo se ahogan por la humedad, ¿no? Pues eso, a todos nos tenemos que ir aclimatando a los cambios y a las zonas, ¿no? Y es eso, pues una persona que venga aquí de veraneo o incluso nosotros mismos que estemos expuestos a estas horas de 12 a 4, que son una locura estar en la playa, que no sé ni cómo hay gente que aguanta, pues eso, son horas en las que hay mucho peligro de que te pueda dar un golpe de calor. Sí, sobre todo gente también que trabaja, bueno, pues a la intemperie y con lo Sí, cual, bueno, pues ya no solamente la gente que está en la playa, pero la gente que está al sol sí, y que obreros, albañiles, en sí, fin. sí, obreros, gente que está, por ejemplo, en el tráfico, lo que sea. La verdad que hay gente que dices, madre mía, no sé cómo aguantan, ¿no? Sí, Porque... por muy acostumbrados que estén, ¿verdad? Sí, Porque sí, sí. es... bueno, y las causas, en principio, hemos hablado un poquito de ellas, pero repasando un poquito todo Ujú. en cuanto a las causas, porque ¿qué, no, qué notamos? Los síntomas ya los hemos dicho, ¿no? Pero bueno, las causas pueden ser muchas también, ¿no? Las causas es sobre todo porque hay un exceso de calor que la persona recoge y no es capaz de en ese momento pues de eliminar tanto calor, ¿no? Entonces recoge ese exceso de calor y empieza a subir su temperatura corporal, ¿no? Y luego también puede haber otras causas como pueden ser, pues lógicamente el haber estado mucho tiempo expuesto a ese calor, pues ya es la primera causa, ¿no? Como decíamos, pero luego hay otras causas como la deshidratación. Es verdad que hay muchas veces que en verano pues hay veces que se suda y a lo mejor no se bebe la cantidad de suficiente de líquidos y no se repone y entonces pues ahí por deshidratación también puedes tener un golpe de calor. Luego gente que bebe alcohol, sobre todo que si muchas cervecitas, muchos vinitos en verano y tal, no se da cuenta, pero el alcohol deshidrata.
y si no bebes otros líquidos no te repones y al final acabas teniendo una deshidratación. Entonces, si como la cervecita está fresquita, no te das cuenta, parece que no, pero al final luego a lo mejor has bebido demasiadas cervezas o demasiado alcohol, luego te expones a un rato, pues a lo mejor a una zona de más calurosa y ya tienes el lío, ¿no? O sea que hay que, perdón, hay que ir compartiendo un poquito lo que es la cerveza, ¿verdad? Sobre todo ahora que hay tantos partidos agua y de fútbol. Zumos que no están mal. ¿Verdad? No Que se mal. mezclan mucho las cervecitas, hay que mezclarlo también con zumos, agua sí, con zumos naturales, sí. Hay que mezclar con algo que no sea solo alcohol. Zumos ecológicos, efectivamente, y naturales. Claro, hombre, exprimirse unas naranjas o licuarse una manzana o una pera o lo que sea, y también eso pueden, ahora melón, que hay un mogollón de melones, pues un zumo de melón también puede estar muy bien, o simplemente comerse la taja de melón, que ya también, eso también es refrigerante, ¿no? Sí, y además, mira, el otro día nos decía un señor, mira, yo para los partidos de fútbol no bebo cerveza ni dulce, ni saladitos, ni nada por el estilo. Yo lo que hago es pues tirar de lo que hay ahora en verano. ¿Qué es? Pues el melón, por ejemplo, la sandía, ¿no? Claro, la sandía, por ejemplo, es casi todo agua, o sea que te tomes un cacho de sandía y te encuentras fresquito. Además, si te la has cogido que está de la nevera, está fresquita y además te refresca y es bastante líquido el que te entra al cuerpo, ¿no? Bueno, o sea es una buena opción. Es una buena opción, es una buena opción para reponer líquidos, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que hay muchas personas que toman medicamentos. Entonces, por ejemplo, personas que toman medicamentos para la tensión o que toman medicamentos antidepresivos, esas personas tienen bastante riesgo también de deshidratarse y de tener golpes de calor, puesto que están tomando normalmente un diurético que hace que la persona pierda líquidos, ¿no? Y entonces pues ahí también puede haber más riesgo, ¿no? Este tipo de medicamentos, todo lo que son beta bloqueantes, todo lo que son diuréticos, todo lo que son antidepresivos, vasoconstrictores, todo eso también puede causar que tengan más propensión a un golpe de calor. Bueno, ¿y cómo solucionarlo? ¿Beber mucha agua? Bueno, la primera solución, lógicamente, es no exponerse a una fuente de mucho calor, es decir, intentar, sobre todo si además hay una persona que es más vulnerable, intentar pues estar dentro de lo posible, pues en una zona lo más fresquita posible y pues eso pues no expuesto a esa fuente de calor tan fuerte, y luego eso, mucho líquido, la ropa ligerita, porque hay gente que es verdad que va muy abrigada a lo mejor, o que va con una ropa, sobre todo hay veces que las mamás primeras, las primerizas, hay veces que el niño que no pase frío, y al niño, que es un bebé recién nacido, lo están matando de calor, y ahí por ahí también hay muchos follones con eso, porque es verdad que hay muchos bebés que se les pone demasiada ropa cuando el bebé pues tiene mucho calor, y hay que tener cuidadito, ¿no?, con los bebés, no dejar a los niños en el coche, ni siquiera con las ventanas cerradas, ni siquiera a la sombra, que eso hay veces que se hace y eso no puede ser, porque una persona que la dejas en el coche es una persona que puede tener ese golpe de calor, aunque incluso esté en la sombra. Y lógicamente pues tener todo lo que son esas precauciones de estar, por ejemplo, si no te pongas al sol en esas horas de 2 a 4 como hemos dicho antes, y aunque te expongas al sol fuera de esas horas, ponerte un protector solar, ¿no? Porque hasta las 12, de 10 a 12, aquí todavía pega bastante el sol, y ponerse ese protector solar es importante. Cuando la piel está quemada o te has quemado, ¿vale?, pues el golpe de calor es mayor. O sea que es importante tener un protector solar, y dependiendo de la edad, pues por lo menos que sea un protector solar de 25, 30 o 50. Y si son niños, pues lógicamente que sea por lo menos de 50, ¿no? Porque si no es más propensión. Luego, por supuesto, el típico gorro. Y además gorro de ala ancha, que a lo mejor ahora está más de moda las gorras, pero un gorro de ala ancha también te cubre bastante y hace que estés bastante más fresquito. Tipo sombrero mexicano. Tipo sombrero mexicano, pero que no sea muy gordo para que no te dé calor en la cabeza, ¿no? O sea que eso también, a lo mejor habría que volver a poner de moda los gorros de paja, que son fresquitos y que tienen ala ancha, ¿no? O sea, eso también es una buena medida, pues sobre todo si vas por la calle, ¿no? Bueno, Ángeles, ¿qué recomendación nos darías, por ejemplo, ahora en verano? Está claro que beber mucha agua es importante, sobre todo para salvaguardar un poquito también el que tengamos o padezcamos ese golpe de calor en estas fechas, pero es importante también beber mucha agua, quizás más ahora en estos meses, quizás donde apetece también más beber porque pues sudamos más y hay que beber más, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que podemos beber al día? En un mínimo, por ejemplo, para un niño, una persona mayor. Bueno, es que esto va en función un poco del peso y de la estatura, vamos, y de la edad, ¿no? Pero vamos, un adulto se dice que normalmente tiene que beber un mínimo de 2 litros. Lo que pasa es que si tú tienes mucha pérdida por sudor, si sudas mucho, pues no necesitas 2 litros, mejor necesitas 4.
¿vale? Entonces, mínimo tiene que haber esos 2 litros, pero si hay sudor, pues lógicamente hay que beber más. Con los niños, pues, ¿qué pasa con los niños y con las personas mayores? Que igual que también les cuesta medir y controlar, digamos, su termostato para controlar la temperatura, también les cuesta controlar la sed. Es decir, no saben, hay veces que no se controla mucho la sed y que hay niños que a lo mejor no les ofreces agua y no te la piden. Y personas mayores que no tienen nada de sed y entonces no beben nada de agua. Entonces hay, digamos, que obligarse un poquito a beber agua, y si el agua no Sin gusta, ganas, pero hay que beber. claro, si el agua no gusta porque les cuesta mucho, porque así es una pelea muy grande, pues intentar pues pasarnos a por lo menos a los tés fríos, si es una persona mayor, o incluso lo que hemos dicho antes, los zumos fresquitos naturales, ¿no? Pero siempre pues eso, que sea pues recién hecho, o intentar que sea lo más recién hecho posible y no tirar jamás de zumos industriales, porque ahí al final es un subidón de glucosa innecesario que no es bueno para el cuerpo tampoco. Efectivamente, hay que ir también a todos esos... bueno, yo sinceramente, puedes tomar pera, por Sí, ejemplo, todo lo durante que todo son el las año, frutas y pues eso, tirar mano de frutas. esos zumos ecológicos que están, bueno, pues fenomenal y que en cualquier época del año te los puedes tomar. Claro, ¿no? Sí, además hay unas maquinitas que hacen, que son unas prensas que son una maravilla, que vamos a meter la fruta y no se desperdicia nada. O sea, te sale todo licuado, pero prácticamente lo que te sale es que te sale, vamos, seco. O sea, han exprimido completamente la fruta, o sea, que es una manera de refrigerarse, y luego, por supuesto, comerse la fruta a bocados, como hemos dicho antes, con la sandía, perfecto, ¿no? Pero bueno, que hay personas que les cuesta comer en verano, sobre todo pues eso, personas mayores y niños que les cuesta comer, y personas algunas enfermas, por lo menos tirar mano de estos licuados naturales, ¿no? Y por supuesto pues el gazpacho fresquito, que eso también está muy rico, también te repone un montón de sales y es una alternativa también muy buena, y es una alternativa salada que también te repone de sales. Sí, sí, sobre todo ahora en verano que, bueno, no te apetece tanto pues comer, ¿no? Ni hacer comida caliente, ¿verdad? Claro, pues eso es otra de las cosas. Intentar no tomarnos sopas en verano. O sea, si no tomamos una sopa, que sea una sopa fría, porque si no, pues ese calor te lo guardas adentro y lógicamente ese calor luego a ver quién lo saca, ¿no? Entonces irnos a las sopitas frías y intentar a través de la comida también refrigerarnos, ¿no? De las ensaladas y no de comidas copiosas ni fuertes ni de mucha cantidad de comida, ¿no? Bueno, ensaladas. ¿Se pueden comer ensaladas prácticamente durante todo el día, por la mañana, tarde, noche? Claro, se puede tomar, vamos, normalmente la gente en el desayuno no suele tomar ensalada, pero bueno, te puedes tomar en el desayuno una buena ensalada de fruta, que normalmente la gente eso sí que le apetece más, pero a mediodía y por la noche, por supuesto, una buena ensalada, y además siempre metiendo estas cosas ricas que yo digo, de meternos ahí las legumbres, que parece que no, pero que las abandonan completamente en verano, pues ensalada de legumbres, perfecto, y ensalada de arroz, de pasta y todo esto, meterlo en verano, y es una comida sanísima que te va a mantener bastante activo y te va a mantener bien, y no te va a dar el soponcio de que te has comido luego una comilona así bastante pesada, ¿no? Vas a estar más ligerito. Uh-huh. Más ligerito y además mucho mejor y más fresquito, ¿no? Sí. No con tanta pesadez en verano, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo evitar los golpes de calor? Hemos comentado un poquito que se pueden evitar de forma más o menos normal, pero en el día a día, por ejemplo, está claro, las personas mayores, los niños quizás es más fácil, pero nosotros pensamos que nunca nos va a dar un golpe de calor, ¿no? Pero hay veces que, pero hay veces que sí. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué es lo que debemos de hacer, Ángeles? Porque quizás a lo mejor decimos, bueno, nosotros no nos va a dar un golpe de calor, ¿no? Somos muy fuertes y tal, pero... Sí, pero a veces te da, sí. Pues eso, esas medidas de precaución y de lógica, pues no hacer ejercicio, como he dicho antes, en esa franja, o no irte a la playa en esa franja, que es curioso, pero hay veces que tengo otra la playa llena, de 2 a 4. Y además, haciendo ejercicio, que yo muchas veces, he visto gente a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, montar en bicicleta, que me parece y fabuloso. Sin gorra, además. Pero es que a las 4 de la tarde ir en bicicleta, bueno, la verdad, yo el tour lo veo desde el sofá ahora. Sí. A las 4 de la tarde. Y además, es verdad que, por ejemplo, en Francia, bueno, pues no tenemos esas temperaturas, o por donde discurre más o menos el tour, digo, no es una climatología como la que tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Y hay mucha gente que, bueno, pues hace ejercicio, corre por la playa, corre, en fin, por cualquier sitio a eso de las 3, las 4 de la tarde, que es una hora que no. Aquí no es una hora prudente, y ya te digo, o sea, de 12 a 4, incluso yo diría de 12 a 5, me parece que aquí es
vamos, una locura y jugártela. Pues porque lógicamente a lo mejor tú te sientes fuerte, te crees que no te va a dar, pero te puede dar. Y además estás por ahí y yo qué sé, pues imagínate que te da el golpe de calor por ahí, estás, yo qué sé, al final de la playa, te da un patatús o te has ido en bicicleta por ahí a un sitio perdido y te da el patatús. O sea, eso yo lo veo un poco locura. Entonces, eso para mí lo primero, ese sentido común de no hacer esa locura. Y luego, por supuesto, pues llevar la gorra. Es que hay mucha gente que los ves que se van con la bicicleta y además sin camiseta y sin gorra, porque además se quieren poner morenos y además no ponen ningún tipo de protección. Y la gente, y sobre todo hay hombres que además, pues que tienen poco pelo, que se queman hasta en la cabeza y tienen quemaduras en la cabeza. Entonces, pones esa gorra, como digo, ese sombrero más ancho, pones la camiseta, aunque sea fresquita, pero pones una camiseta para no quemarse, intentar ponerse protector solar y todo el tiempo hidratados, ahí bebiendo todo el tiempo agua y llevar la botella de agua contigo. Eso es lo más básico. Y luego eso, lo que hemos dicho antes, si tú estás tomando medicamentos, pues ahí todavía tienes que tener más precaución de intentar no salir en esas horas y estar en un sitio donde sea lo más fresquito posible. Pero intentar, pues eso, no estar en el coche y no quedarte en el coche en esas horas, o sobre todo si la persona es una persona de las que decimos rango vulnerable, todavía hay que tener más precaución, ¿no? Bueno, pues todos esos consejos son los que nos da Ángeles Molina aquí en Salud Ecológica. Sinceramente, hay que prestar atención y bueno, y sobre todo ahora en estas fechas donde, como decíamos, es que a veces pensamos, es que no nos va a pasar a nosotros, pero bueno, hay veces que te pasa, ¿no? Y no olvidemos de que uno de los 2 síntomas más graves, porque hay 2 síntomas que son los más graves, que no los he dicho, pero que incluso una persona puede llegar, si nos encontramos así y al final no se hace caso y no se baja esa temperatura y llega la temperatura corporal a 40 o más, ahí se produce una inflamación, y es una inflamación de todos los órganos vitales, incluido el cerebro, y la persona puede llegar a morir. De hecho, todos los veranos hay alguna noticia de personas que mueren. Pues hay indigentes que mueren y luego hay gente mayor que muere porque se deshidratan, como hemos dicho antes, y porque les llega ese golpe de calor y no se han atendido, no se les atiende y puede haber esa situación. Bueno, pues mucha precaución, sobre todo en estas fechas. Nosotros casi vamos a poner el punto y final al programa. Hay que recordar, como siempre, ese correo electrónico, Ángeles, para cualquier sugerencia de cualquier oyente en Salud Ecológica. Pues ahí está Ángeles para responder, lógicamente, a cualquier duda, ¿no? Sí, correo es info@saludecologica.org. Muy facilito. Una medida de seguridad que yo creo que es para mí la más básica, ¿no? Es que cuando empezamos a ver estos síntomas, yo creo que lo más urgente es coger y poner una toalla mojada en la cabeza, ¿vale? Los antiguos decían, vamos a sacarle el sol de la cabeza, pero es que tiene su sentido, o sea, coger una toalla, mojarla bien, ponerla en la cabeza y como liarla con un turbante y luego si hace falta llevarla al hospital a esa persona, porque eso es lo más urgente y eso es una medida de digamos, esa persona de salvarle la vida en ese momento. Además el sol entra por la cabeza. Sí, no, es que empieza por ahí, la insolación empieza por ahí. Y además, la persona que ha sufrido alguna vez un golpe de calor o una insolación, lo que tienes es unas palpitaciones en la cabeza la tienes súper caliente y tienes una sensación de que la cabeza se te va a estallar. O sea que eso es como una medida súper urgente que además te salva bastante. Bueno, pues estos son los consejos, como siempre, aquí en Salud Ecológica. Ángeles, la semana que viene aquí estaremos, como siempre, para dar otros consejos a nuestros queridos amigos oyentes. Así que hasta la semana que viene aquí en Salud Ecológica. Pues nada, chicos, hasta la semana que viene y ya sabéis, hay que cuidarse y a lo mejor esa gorrita, pero siempre mojada y echándose agüita en la cabeza, pues es una forma de poder ir a la playa y poder pasear por la calle, incluso cuando hace mucho calor, pero vamos a no ser locos. De 2 a 4, mejor estamos en casita más fresquitos. Muy ¿vale? bien. Pues nada, a disfrutar de las vacaciones y de la semana. Eso, es que todavía, bueno, pues hay mucha gente que le quedan muchísimas vacaciones todavía por disfrutar, otra gente, bueno, pues no tanto, luego habrá que esperar a septiembre, Sí. pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Bueno, pues nada, chicos, sed felices y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Ángeles. Gracias. Hasta luego.